El Kennedy que queremos. Surgida en la sabana de entre un profundo lago, a la ciudad Kennedy de hace 5800 años se le llamaba Aguazuque, tierra de antropófagos que pintaban los huesos y cráneos de sus parientes ya devorados. Sobre el Cerro Gordo, aquellos abuelos plantaron por vez primera las calabazas, las civias, las chuguas. Hace 3800 años sufrieron la primera epidemia de sífilis y por varios milenios adoraron los cuescos de los caparazones de tortugas como recuerdo sagrado de un viaje que alguna vez les condujo del mar y las playas a estas entonces más frías montañas. Algunas veces por año bajaban al caluroso Valle del Magdalena para cosechar maíz y recolectar algodón y yuca. Nos encontramos con Fidel Juez Pardo, el hombre que más conoce de Ciudad Kennedy. Su historia, su gente, su geografía, esa Bogotá tan antigua, esa Bogotá de los hombres de Aguazuque. Fidel Juez, ¿qué nos puedes contar sobre ella? Sí, sobre Ciudad Kennedy, Ruth. Ciudad Kennedy es una ciudad dentro de Bogotá, pero los habitantes de nuestra Kennedy y los habitantes de Bogotá y del país no tenemos idea de nuestro pasado, de nuestras raíces. Entre Bosa, Soacha y Kennedy se fundó el primer barrio de la sabana de Bogotá, el del hombre de Aguazuque. El hombre de Aguazuque venía del Tequendama, del Valle del Magdalena. Él allí cultivaba el maíz, recolectaba frutas y de vez en cuando bajaba a este inmenso valle, hermoso valle, lleno de lagunas, pantanoso. Claro, era pantanoso porque recordemos que ya Bochica había desfogado ese mar interior que había aquí en nuestra sabana de Bogotá. Pero cuando el hombre de Aguazuque Ruth intentó volver nuevamente al Valle del Magdalena, lo encontró ocupado. Lo encontró ocupado por la cultura caribe, una cultura agresiva, y no pudo regresar. Pero tenía nostalgia de su gastronomía, de su comida. Sobre todo tenía nostalgia del maíz. El maíz era fundamental para su cultura y entonces empieza a cultivarlo en este inmenso paisaje hermoso, brumoso de aquel entonces de la sabana de Bogotá y del Kennedy de hace 5800 años. Hace 2700 años, un pueblo extraño al que hoy denominamos Caribe, irrumpe en el Valle del Magdalena y desaloja a los hombres de Aguazuque, que en su salida apresurada solo pueden llevar consigo el maíz. Ese maíz que es la chicha, la mazamorra, el envuelto. Ese maíz lo siembran en la fértil sabana y entonces aparece la cultura de los hombres muisca de entre el seno de la cultura de los hombres de Aguazuque. Todo ello ocurrió en el milenario Kennedy de antes de la llegada de los españoles. Fidel Juez, ¿existen vestigios de la vida muisca en Ciudad Kennedy? Claro que sí. En Ciudad Kennedy recordemos a nuestros abuelos, los primeros pobladores de este proyecto de vivienda techo en Ciudad Kennedy. Ellos nos cuentan cómo cuando llegaron a este sitio, era un sitio donde habían haciendas con cultivos de maíz. ¿Cómo llegó ese maíz a esta Ciudad Kennedy, a la sabana de Bogotá? Pues bien, ese hombre del que venimos hablando, el hombre de Aguazuque, se asienta aquí, en la sabana de Bogotá, se asienta aquí en la localidad de Kennedy y se va ubicando alrededor de los ríos, en el río Tunjuelito, en el río Bogotá. Lo hace en los ríos porque va buscando el pescado, va buscando la proteína, que es fundamental para el desarrollo de cualquier cultura. El pescado y la pesca es el elemento fundamental, pero también el pato.
todas estos humedales, estas lagunas, estos terrenos cenagosos atraen en la temporada de invierno a los patos que vienen del Canadá. Es un espectáculo imaginarnos ese paisaje del hombre muisca en nuestra sabana de Bogotá, esos patos, esas garzas, la cacería, la pesca y el maíz. El maíz, que era esa nostalgia que traían del Valle del Magdalena, se convirtió en el elemento fundamental en el que empieza a girar esta cultura en torno al maíz. La mazamorra, la yuca, el envuelto, se convierte en el elemento central de nuestra cultura. Por eso surge allí el hombre muisca. Ese vestigio del hombre muisca, el que encontramos aquí en Ciudad Kennedy, que es el nieto del hombre de Aguazuque y que finalmente va a ser parte integrante y fundamental de lo que somos hoy nosotros los kennedianos. Una mitad muisca, una mitad aborigen, pero más adelante veremos que también va a ser la mitad de la cultura que invadió, de la cultura que llegó y se impuso. En esos tiempos, la ciudad Kennedy de hace milenios, los muiscas construían sus viviendas encercados de docenas de casas a las que denominaban ta, palabra que también significa familia. Un ta alejado de los otros por 2 o 3 kilómetros. De esa forma nuestros ancestros evitaron contaminar la sabana. Entonces a Kennedy los muisca llamaban techo, frase muiscum, que quiere decir té, boquerón, y cho, de chío, que quiere decir nuestro. Entonces techo quiere decir nuestro boquerón o nuestra laguna. Esa era la ciudad Kennedy que construyeron los muiscas. Fidel Juez, es bastante interesante lo que nos acabas de contar sobre la comunidad muisca. Esos cercados que existían allí eran muy parecidos a los que encontró Gonzalo Jiménez de Quesada en el momento de su llegada a Teusaquillo. Excelente pregunta, Ruth, porque sí, eso fue lo que precisamente encontró Gonzalo Jiménez de Quesada en Teusaquillo. Mire que la visión sistémica, integral y de respeto por la naturaleza que tenía el hombre muisca, nuestros antepasados, es de tal dimensión que ellos entendían que la coexistencia de su cultura con la naturaleza era correlacionada, coexistente, codependiente para el respeto a la vida y la permanencia en esta inmensa sabana. Por eso el hombre muisca diseñó su arquitectura en estos ta, donde 2-3 kilómetros, como lo vimos en el video, los distanciaban, buscando la no depredación del entorno y una Bogotá y una sabana y una cultura que fuera sostenible. Sostenible no en la medida de que si el planeta se acababa, nos acabábamos nosotros, sino en la medida de que nosotros nos podemos acabar, pero finalmente esa bola que se llama Tierra estará ahí, como lo está Marte, como lo está Júpiter, como lo está el universo. Es pretencioso pensar como la cultura que llegó e invadió nos dio como modelo de pensamiento que somos nosotros los que irrespetamos a la naturaleza y que podemos acabarla. No, el paradigma de la cultura aborigen nuestra es que somos nosotros los que dependemos del planeta. Hace solo 5 siglos llegaron los españoles. Contaban que ellos con bravura lograron el dominio del territorio con sus gentes. Pero eso es historia falsa contada por el vencedor. Cuando llegaron los españoles, con ellos venían las enfermedades virales que eran desconocidas para los amerindios. Bajo su influjo murieron miles y miles por causa de la viruela, el sarampión, la tosferina, el tifus, 29 epidemias que asolaron el territorio americano. Entonces los españoles dividieron el territorio, segmentaron la madre tierra y construyeron las encomiendas, los resguardos, las mercedes del rey, las estancias de caballería, ganado mayor, menor y de pan coger, donde obligaron al indio a trabajar para ellos. Las indígenas, preocupadas por la muerte de sus bebés, al ver que los niños mestizos resistían mejor a la enfermedad,
entregaron su sexo al español para evitar la desaparición de su pueblo. Y entonces surgió nuestra raza mestiza, mitad indígena y mitad español. Varios miles de mestizos, habitando en los predios campesinos de la ciudad Kennedy de tiempos de la colonia, donde los cultivos de trigo y maíz circundaban los humedales, donde los patos de migración por millones visitaban. Fidel Juez, la llegada de los españoles al territorio muisca fue muy difícil para esta comunidad, pero cuéntanos, ¿existen todavía en Ciudad Kennedy vestigios de la época colonial? Claro que fue difícil. Difícil no solamente por el encuentro biológico de dos seres vivos que nunca habían compartido. Eso generó un impacto y ese impacto fue muy fuerte para nuestra comunidad, generando enfermedades letales como las que acabamos de ver en el video, pero que finalmente hoy generó esta nueva especie que somos los mestizos, enriquecidos biológicamente. Pero el impacto no solamente fue biológico, el impacto fundamentalmente fue cultural. Visiones de pensamientos distintos que tenían que encontrarse en un territorio nuevo para los que llegaban y en una imposición de un pensamiento nuevo para quienes estábamos acá. Eso hace que para el español ser inteligente es ir hacia el mundo de lo complejo, la máquina, lo complejo para llegar a un resultado final. Para nuestros aborígenes, el resultado final había que conseguirlo con lo elemental. Entre más sencillo fuera la solución al problema, era mucho más inteligente y era un resultado mucho más claro, precisamente porque se pensaba en esa relación que hablábamos hace un rato de el hombre con el entorno que como un solo todo. Y vestigios de la cultura rutlos existen actualmente. Los kennedianos parece que no los viéramos, pero coexistimos con ellos a diario. Por ejemplo, recordemos esa casa que llamábamos los antiguos habitantes de Kennedy, en nuestra infancia la Casa del Miedo, ubicada entre el camino que va hoy Ciudad de Cali, entre Abastos y Fontibón. Una casa vieja donde se decían que habían fantasmas, que aparecía un señor de cacería de pato, unos indígenas, o la casa donde se grabó una famosa novela en Colombia que fue la Casa de las Dos Palmas, que hoy existe en aquel lugar. Esa hacienda del Tintal desafortunadamente fue destruida ante la inconsciencia no solamente de nuestros habitantes de Kennedy, sino de las autoridades encargadas de conservar nuestros monumentos, por olvido. Cuatro grandes haciendas surgieron de la colonia: Rosario, Techo, Pastrana y Chamisera. Allí los peones llevaban sus amodorradas existencias de sudor, trabajo y desesperanza, cuando en 1810 empieza la República y con ella las guerras civiles. En la historia guerrera de Colombia, 3 batallas se realizaron en los territorios de la localidad Octava, en 1812, 1854 y 1861. El territorio de la localidad Octava constituyó parte de los municipios de Fontibón y Bosa a partir de 1824. Su límite se encontraba por donde hoy pasa la Avenida de las Américas. Fidel Juez, cuéntanos un poco más cómo era la vida en esas haciendas de las que nos estás hablando. Sí, la vida de la colonia es muy importante. Mire, partamos de la arquitectura. Esos adoratorios, todas las casas tenían una iglesia, una capilla interna. Esa capilla está allí porque la imposición religiosa del español en América fue muy fuerte. Sin embargo, no olvidemos que nuestros indígenas hicieron un sincretismo, se escondieron detrás de esos íconos y conservaron su visión espiritual, su visión religiosa también. Y es importante destacar, por ejemplo, cómo en la vida de la colonia la relación existente entre el patrón, el colono, y la servidumbre. Una persona que servía para un señor de estos tenía todas las necesidades básicas satisfechas,
comida, dormida, la salud, estaba muy atento, era muy bien pago. La relación existente hecha por el equipo de investigación es que más o menos al día de hoy ganaba 2,5 millones de pesos. Había una cosa que sí era muy terrible, y era que dependía directamente de él. La ciudad Kennedy moderna solo empieza a partir de 1929 con la construcción del aeropuerto de Techo y en 1950 con la construcción del barrio La Campiña por parte de Ferrocaja. Solo hasta 1961 se inicia la construcción de las 12.400 casas del proyecto Techo, que posteriormente se llamó Ciudad Kennedy, con un crédito que todavía estamos pagando. En 1973 se inicia el proceso de poblamiento del occidente de Ciudad Kennedy, provocado por la construcción de Corabastos, que origina los barrios de Patio Bonito, Pastranita, Britalia, Clas y Alfonso López. Fidel Juez, cuéntanos, esa Kennedy moderna que se inició, ¿cuál era el origen de sus pobladores? Sí, el origen de los pobladores, ubiquémonos en la mitad del siglo pasado. ¿Qué estaba pasando en Colombia? ¿Cuál era la situación? El enfrentamiento violento de dos grupos políticos, el liberal y el conservador, generó la violencia en Colombia, conocida por todos porque la vivimos y nuestros abuelos la vivieron. Eso hizo que un éxodo de campesinos llegara a Bogotá. Este éxodo de campesinos en Bogotá quedaron en extrema pobreza. No tenían vivienda, necesidades de alimentación, de salud, de ropa. Estaban en una situación muy difícil cuando el proyecto de vivienda Techo brinda una real alternativa de solución habitacional para Bogotá. Así de que nuestros kennedianos de la vida moderna son personas de una humildad extrema, campesinos en Bogotá, luego en Ciudad Kennedy, pero con algo muy importante, un sentimiento y un sentido de familia y de unidad muy grande, y eso hace que hoy Ciudad Kennedy pueda ser la ciudad dentro de Bogotá que es. Hoy, Ciudad Kennedy es la más poblada de todas las localidades de Bogotá, con un número de pobladores que sobrepasa al 1.000.000 de habitantes. En su mayoría ubicados en los barrios de estrato socioeconómico 3, principalmente dedicados a la industria y comercio de alimentos, con una gran cantidad de población juvenil e infantil, que se viene preparando académica y técnicamente para asumir con seriedad el futuro creativo y productivo. Hoy nuestros jóvenes se enfrentan a una gran dificultad para su vida productiva. Fidel, cuéntanos tú la importancia de desarrollar la creatividad y ponerla en práctica en nuestros jóvenes de Ciudad Kennedy. Sí, realmente los jóvenes de Colombia, partiendo de los de Ciudad Kennedy. Hoy la creatividad es fundamental porque ella contribuye a romper las fronteras de los conocimientos y a tener la combinación de ellos para tener una visión mucho más universal, mucho más panorámica. El reto productivo que tienen los habitantes de la localidad por su vocación empresarial y en una de sus líneas más importantes como es la producción de alimentos, nos lleva a que esa creatividad nos fortalezca en la competitividad comercial. Es a los jóvenes de la localidad de Octava, a los jóvenes empresarios de la localidad de Octava, a quienes les corresponde generar empresas creativas que se adapten a los nuevos modelos económicos y que nos permitan sobrevivir frente a los retos empresariales y económicos de Ciudad Kennedy y del país. Ciudad Kennedy es una localidad de tipo de transición migracional.
En el inmediato futuro, para evitar esa emigración de los habitantes prósperos, se debe invertir con mayor eficiencia en la exaltación del sentido de pertenencia e instancias de consolidación empresarial como clubes, cámaras de comercio y centros de apoyo empresarial que estimulen movimientos centrípetos de población consolidada socioeconómicamente. Como acabamos de ver, es necesario que nuestra localidad, que nuestro gobierno local invierta en la eficiencia, la productividad de nuestros jóvenes, de los jóvenes de la localidad de Kennedy. Fidel Juez, cuéntanos, ¿tú cómo ves que nuestro gobierno local pueda invertir en esa eficiencia? Hay que invertir en la eficiencia económica porque finalmente es lo que permite el bienestar de la localidad, de los habitantes de Ciudad Kennedy. Generar apoyos empresariales, centros empresariales con suficientes expertos en diferentes áreas de la economía que permitan que nuestros jóvenes con esa creatividad de la que habíamos hablado anteriormente sean eficaces en la comercialización y en la adaptación a las nuevas situaciones económicas en las que va a tener que vivir Colombia o está viviendo Colombia frente no solamente a una economía bilateral con los Estados Unidos, sino todo el proceso de apertura que tuvo que vivir el país y la globalización informática y económica a la que se enfrenta el planeta. Es importante que en estos centros empresariales existan economistas, expertos en derecho internacional, en economía internacional, en importaciones y exportaciones, para que nuestra vocación de la industria alimenticia se potencialice y tenga la posibilidad de supervivir nuestros pequeños y medianos empresarios de la industria de alimentos, y no solamente la industria de alimentos, sino de todos aquellos bienes y servicios que puede ofrecer nuestra comunidad. En lo humano, nuestra localidad de Ciudad Kennedy aspira a conformar una comunidad competitiva por la exaltación de sus capacidades creativas involucradas en los procesos productivos y mercantiles. En este propósito, es muy necesario que las instituciones de creación de bienes culturales sean apoyadas por la localidad, pues en Ciudad Kennedy el tamaño de su movimiento cultural supera en número al de ciudades como Bucaramanga o Cali. Esa capacidad creativa de los grupos artísticos, involucrada en los procesos educativos, ayudará a cultivar una educación de la creatividad, que aportará muchísimo a los procesos productivos y de comercialización. Fidel Juez, continuando con el tema de la creatividad, revisemos ahora un poco esa creatividad en la cultura en nuestra localidad. Sí, el arte y las manifestaciones artísticas en la localidad de Octava son muy importantes, han sido pioneras en nuestra localidad. Desde el momento del proceso de autoconstrucción de nuestros habitantes en la autoconstrucción del proyecto de vivienda techo, donde llegaban esos campesinos del éxodo de la violencia a Kennedy y empezaban a construir sus casas, ya las manifestaciones después de la construcción en las esquinas eran la guitarra, la música, en torno a una cerveza. Más adelante, para la recolección de fondos para la construcción de las parroquias y los salones comunales, la vida artística fue fundamental, fue muy importante. La fonomímica, la canción, la música, las danzas estaban ya insertas, evocando recuerdos culturales de las regiones donde llegaban. Es importante el movimiento cultural en Kennedy porque ha ayudado a construir un tejido social y a darle la conformación a lo que hoy es una ciudad con una vocación definida comercialmente y fundamentalmente una localidad de unos habitantes que están buscando con pujanza el progreso. El mundo artístico hoy, a través de la globalización, ha tomado una importancia muy fundamental para el tema de la economía, para proteger
nuestra industria de alimentos, nuestra vocación comercial en Ciudad Kennedy es fundamental primero y simultáneamente ir potencializando nuestros artistas unidos mancomunadamente el sector comercial y el sector artístico, fortaleciendo la vocación comercial y fortaleciendo las identidades culturales y el arraigo de nuestra localidad. Finalmente, teniendo clara la vocación de la localidad afianzada por la cultura. En lo ambiental, nuestra comunidad de Ciudad Kennedy aspira a realizar el necesario proceso de adaptación biocultural que capacite a cada ciudadano para evitar el daño ambiental a partir de adquirir conciencia sobre los hábitos de consumo más austeros y acertativos que se acerquen a la opción cero basuras. Promuevan prácticas de eliminación de consumos suntuarios y ostentosos. Hagan siembras de frutales en las zonas verdes de la ciudad. Levanten un voluntariado social por los bosques. Eviten los usos exagerados de energía y devuelvan la tranquilidad espiritual a las personas. Kennedianos, bogotanos, colombianos, tenemos que construir una nueva cultura de vida. Nuestros consumos irracionales, nuestras compras compulsivas nos están llevando no solamente a vivir para ganar dinero, para comprar cosas que finalmente enviamos a la cesta de la basura. Nos volvemos esclavos de comprar, de consumir y lo más grave, no tiene sentido nuestra existencia. Pero lo que aún más grave es que estamos depredando el planeta, extrayendo materias primas permanentemente y desajustando nuestro entorno planetario. Veíamos al principio de este programa cómo nuestros ancestros legaron un paradigma de pensamiento, una manera de mirar el mundo, cómo a través de los Ta respetaba la ciudad, el entorno, cómo nuestros antepasados sentían que la tierra, el árbol, el agua, el suelo era parte de ellos mismos. Si no asumimos esta perspectiva que nos está dando nuestros antepasados, esta postura frente a la vida, muy probablemente las generaciones futuras no sean posibles. Ha sido un interesante momento en la historia de Kennedy. Fidel Juez nos ha contado sus vivencias y sus conocimientos sobre nuestra localidad. Muchas gracias a Fidel y muchas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos.